Cuando Michael regresó inesperadamente a casa y vio a su esposa Rebecca con su mejor amigo, entendió más de lo que debió haber visto. Sin mostrar sus sospechas, les dejó creer en una falsa seguridad, pero pronto volvería, destruyendo su mentira cuidadosamente guardada, y su siguiente paso sorprendería a todos. Me llamo Michael. Rebecca y yo hemos estado juntos por 8 años, y creía conocerla como nadie más. En estos años, construimos una vida que muchos considerarían ideal. Una casa amplia con un jardín acogedor, planes comunes para el futuro y la certeza de que estábamos al lado de un compañero leal. Nuestras noches eran tranquilas, llenas de conversaciones habituales, cenas y largos planes mirando las estrellas y hablando de cómo pasaríamos la vejez. Todo era tan predecible que nunca imaginé que este mundo podría colapsar en un instante. Pero un día algo cambió. Todo comenzó con mi amigo Dan, con quien había sido inseparable desde la escuela. Pasamos por muchas cosas juntos. Nos ayudamos en las mudanzas, nos apoyamos en momentos difíciles, celebramos los éxitos y nos acompañamos en las derrotas. Dan casi se convirtió en parte de nuestra familia, y sus frecuentes visitas eran cosa común. Cuando empezó a venir más seguido, no le di importancia. ¿Quién más que un mejor amigo encuentra tiempo para una taza de café y una breve charla? Sin embargo, con el tiempo empecé a notar cosas extrañas. Al principio eran detalles insignificantes. Rebecca se volvía distante, parecía perdida en sus pensamientos cuando estábamos solos. Nuestras conversaciones se habían vuelto una formalidad, reducidas a preguntas breves sobre el día y respuestas cortas. ¿Sería solo cansancio? ¿O tal vez algo más? Intenté alejar esos pensamientos, pero volvían una y otra vez. Especialmente notaba los cambios en su comportamiento cuando venía Dan. Si antes se alegraba de verlo como a un viejo amigo, ahora su mirada vagaba, como si intentara esconder algo. Apartaba la vista cada vez que le hacía preguntas simples, y su sonrisa, que antes era genuina, ahora parecía forzada. Poco a poco empecé a sentir que su atención y su interés se dirigían hacia un lugar en el que yo no estaba. Cuanto más los observaba, más crecía en mí la inquietud, que se transformaba en sospecha. Sentía que entre ellos había algo que escapaba a mi comprensión, algo que no querían que supiera. Este pensamiento me atormentaba, crecía como una mala hierba que arrasaba mi tranquilidad. Una noche llegué a casa antes de lo habitual. Era una tranquila noche de otoño. El aire estaba lleno del aroma picante de las hojas marchitas, y sentí el impulso de pasarla en casa, en la quietud de siempre. Abrí la puerta, dispuesto a llamar a Rebecca, pero después de dar unos pasos, me detuve. Allí estaban, en la sala, mi esposa y mi mejor amigo. Estaban sentados en el sofá, muy cerca uno del otro, demasiado cerca para ser solo amigos, pero ni siquiera la distancia entre ellos fue lo que me alarmó. Fue la mirada que intercambiaron. Esa mirada duró una fracción de segundo, pero para mí fue eterna. En sus ojos había una chispa que no podía confundirse con nada más. Vi cómo Rebecca se quedaba mirando a Dan un poco más de lo que debería, y él le respondió con una mirada cálida, casi tierna, como si ella fuera más que la esposa de su amigo, alguien mucho más cercano e importante. Ese momento me atravesó como un puñal. El enfado me invadió, pero me contuve, aunque todo en mi interior estaba ardiendo. Permanecí en las sombras, observándolo sin ser visto, y casi no reconocía a mi esposa, ni a Dan. Mi mente era un caos, y ellos continuaban su conversación sin imaginar que yo los estaba mirando. Todo lo que para mí era evidente parecía oculto para ellos. Creían que estaban a salvo, que no descubriría sus secretos, y esa falsa sensación de seguridad les restaba cautela. No dejé que la ira saliera. Frío, tomé una decisión. Si irrumpía y causaba una escena, ¿qué ganaría? Solo se cerrarían, se pondrían a la defensiva, y perdería la oportunidad de conocer la verdad. Necesitaba más pruebas para desenmascararlos.
Entendí que tenía que permitirles creer que yo no sospechaba nada. Les daría libertad, para que ellos mismos desenrollaran la historia ante mis ojos, que pensaran que podían ocultarme esto. Rebecca y Dan, al parecer, estaban seguros de que su secreto estaba a salvo. Observaba cada uno de sus movimientos, conteniendo la respiración, cada vez que reían, conversaban o cruzaban miradas. No sabían que yo lo veía todo y entendía. Con cada mirada, con cada momento juntos, me causaban más dolor. Mi corazón se partía y un frío amargo se instalaba en mi pecho. Estaba desprovisto de paz, noches en vela sin poder dormir, despertando con este dolor, como si se hubiera convertido en una nueva parte de mí, impregnando cada pensamiento. Cada toque entre ellos, aunque fuera casual, despertaba en mí el deseo de irrumpir en la sala, romperlo todo y revelar la verdad ante sus rostros. Pero no podía permitirme ser tan débil. Sabía que una explosión de ira y enojo no resolvería nada. Solo les daría una razón para defenderse y me haría ver vulnerable y desesperado. No, me dije a mí mismo. Solo observar también formaba parte del plan, aunque todo en mi interior gritara de dolor. Me contenía, fingiendo que no notaba nada, como si me hubiera puesto una máscara sonriente e indiferente, para que creyeran que aún podían confiar en mí. Hablaba con Rebecca como siempre, hacía preguntas habituales, me interesaba por su día, notando cada pequeño detalle de sus respuestas. Era parte de mi juego. Le permitía sentirse cómoda, relajada. Ni sospechaba que cada una de sus sonrisas forzadas, cada excusa y mirada evasiva quedaban registradas en mi memoria, como un eslabón más de una cadena que algún día se cerraría. Dan, mi amigo, se mostraba cada vez más confiado. Venía a nuestra casa cuando yo estaba en el trabajo, y esto ocurría cada vez con más frecuencia. Me sorprendía cómo podía mirarme a los ojos tan tranquilamente, comportarse como siempre, como si nada pasara. Observaba cómo sostenía la conversación, contando sus historias inocentes, tratando de no mostrar nerviosismo. Ninguno de los dos veía cómo los estudiaba, cómo captaba cada detalle, cómo me volvía experto en comprender su engaño. Sabía que mi resistencia y frialdad eran mi mayor ventaja. Una noche mencioné casualmente a Rebecca que tendría que hacer un viaje de negocios por unos días. Ni siquiera intentó ocultar el alivio cuando dijo, «Bueno, espero que el viaje sea exitoso». Vi cómo sus ojos brillaron ligeramente y sentí que esperaba este momento. El tiempo a solas con Dan, mientras yo, supuestamente, no sospechaba nada. Pocas horas después de mi partida, los observé cómo gradualmente se relajaban, permitiéndose más que de costumbre. Durante todo el día, me preparé silenciosa y discretamente para mi regreso, sabiendo que su ilusión de seguridad tenía que alcanzar su punto máximo. Por la noche, organizaron una cena en nuestra casa, en la casa que Rebecca y yo habíamos creado juntos. Los imaginé, riendo, intercambiando miradas, sin sospechar que esa sería su última noche de tranquilidad. Al acercarme a la casa, el silencio en la calle me pareció ensordecedor. Agarré el pomo de la puerta, conteniendo el aliento. No tenía dudas ni nervios, solo una fría calma. Abrí la puerta, entré, y escuché sus voces en la sala. Reían, y luego de repente callaron al oír mi llegada. Sus rostros de sorpresa eran exactamente lo que esperaba. Rebecca se puso pálida, y Dan quedó paralizado, sin saber qué decir. Los miré durante unos largos segundos. Rebecca comenzó a balbucear, tratando de encontrar palabras de excusa. «Michael, esto no es lo que piensas», empezó, pero su voz temblaba, y vi cómo miraba a Dan con nerviosismo, esperando que él también dijera algo. Pero Dan callaba, con la cabeza baja, como un adolescente atrapado en una travesura. Escuchaba sus intentos patéticos de explicarse, pero en mi interior solo sentía frío. Ellos pensaban que yo era un tonto, que no había notado sus mentiras, su traición, pero ahora su mundo, el que habían construido tan confiadamente a mis espaldas,
se desplomaba ante sus ojos. Les dejé hablar, sin interrumpir, observando cómo se turnaban para tratar de salir de la telaraña de mentiras que ellos mismos habían tejido. Finalmente, cuando sus palabras se volvieron ruido vacío, dije con calma: ¿saben qué es lo más interesante? Que yo lo sabía todo. Cada mirada, cada encuentro, cada toque, lo vi y lo recordé. En la sala cayó un silencio mortal. Ya no podían ocultar su culpa, ni esconderse tras las palabras. Los miré una última vez y, sin esperar respuestas, simplemente me di la vuelta y me fui. Los dejé en silencio, solos con el mundo destrozado que ellos mismos habían construido. Esa sería su condena, vivir con esa conciencia, en la sombra de la traición que tanto se esforzaron en ocultar.